La Fuerza Aérea Argentina en realidad, y te queremos dar la bienvenida y agradecer que hayas venido al piso. Melissa, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo. Bueno, sé que tu caso fue un caso particular porque estabas en Palestina al momento de activarse el traslado. Sí, yo estaba en Palestina trabajando como corresponsal. Estaba en realidad con una visa de turista, digamos, no vivo ahí. Sí. Pero básicamente eso claramente requería toda una logística distinta, porque básicamente en cierto punto de la semana Israel decidió bloquear los pasos de Cisjordania. Claro. Recordemos que Palestina está dividida un poco en estos dos territorios, la Franja de Gaza, que es lo que venimos viendo, digamos, todos los bombardeos, todo el conflicto está en este momento llevándose mucho en esa zona. Cisjordania no está conectado territorialmente con la Franja de Gaza, en el medio está Israel, pero para que se den una idea, la distancia entre la ciudad en la que yo estaba, Ramallah, en Cisjordania, es una distancia de menos de 100 kilómetros de la Franja de Gaza. Entonces, en realidad es bastante cercana. Yo soy sanjuanina, lo decías, eso es la mitad de la distancia que hay entre la capital de San Juan y la capital de Mendoza. Es como que eso sea la provincia de al lado. Chiquito, claro. Chiquito. Y a mí particularmente, bueno, nada, me preocupó la situación cuando vi que los pasos estaban cerrados para que los palestinos no salgan de ahí. Son pasos militares que hay que atravesar. En Palestina no hay un aeropuerto, sí o sí hay que llegar al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv. ¿Y no hay embajada? Hay una oficina de representación argentina en Palestina y hay una embajada argentina en Israel. Y la verdad que ahí tengo que sacarme el sombrero porque las personas que trabajan en ambas oficinas no solo están coordinando una logística tremenda para traer a miles de personas menores, con todo lo que eso implica, sino que además quiero destacar la calidad humana, porque la verdad que a mí desde el principio me llamaron, me preguntaron cómo estaba, dónde estaba, qué me tranquilizaba. ¿Desde la embajada? Desde la embajada y desde la oficina de representación en Palestina. Un contacto de mucha contención, digamos, y lo seguí viendo después cuando me subí al Hércules para ir a Roma. El personal de defensa, la verdad que yo viajé con muchos menores en ese avión y muchos de los chicos estaban asustados. De intercambio escolar. Sí, y muchos de los chicos estaban asustados porque el Hércules no es un avión que se vea como un avión normal. Sí. Tenían miedo de que hace mucho ruido, que si se mueve mucho. Y la verdad que el personal de defensa tranquilizando a los chicos, diciéndoles, bueno, pónganse tapones en los oídos, explicándoles todo. Así que la verdad que dentro del horror que significa estar en una zona de guerra y bueno, nada, tener un Estado que te contiene y que está presente, me parece súper importante en estos momentos. Y Brenda, Melissa, ¿qué hacías en Ramallah? Bueno, yo soy periodista de política internacional, estaba en Ramallah básicamente porque este conflicto no arrancó el fin de semana pasado. Hemos visto imágenes horrorosas y sin duda va a ser un evento que va a marcar la historia de este conflicto, pero había muchas cosas sucediendo antes y a mí me interesaba un poco contar eso y contar un poco lo que pasa del otro lado de la frontera, porque incluso en este momento lo que vemos son muchos corresponsales en Israel. No vemos mucho, al menos desde Argentina, corresponsales que estén del lado palestino. En la Franja de Gaza, por supuesto, eso es muy peligroso. De hecho, los bombardeos israelíes ya asesinaron a algunos periodistas y miembros de trabajadores de la ONU en Gaza. Entonces es muy peligroso y es muy peligroso pedirle a los trabajadores que se muevan hasta esa zona. Pero bueno, tampoco vemos a ningún periodista, me parece a mí, del lado palestino para contar un poco qué está pasando en general. Y también lo que decíamos, nos conmovieron a todos las palabras recién del médico. Sí, claro. ¿Los palestinos repudian el terrorismo de Hamas? Mira, hay de todo. De nuevo hay que tener muy en cuenta esta diferenciación entre Cisjordania y la Franja de Gaza, porque Hamas gobierna en la Franja de Gaza y no gobierna Cisjordania. Hamas y no en Cisjordania, Exacto. Correcto. Por eso te preguntaba si los palestinos de Cisjordania convalidan el accionar terrorista de Hamas. No, yo creo que al menos con la gente que pude hablar cuando estaba ahí, muchísima gente, muchísimos palestinos en Cisjordania ven con el mismo horror que nosotros las imágenes del fin de semana. Por supuesto, también hay un poquito una sensación de injusticia porque las cámaras del mundo están ahí ahora, no están el resto del tiempo cuando Palestina vive bajo una ocupación israelí. ¿Ocupación en dónde? La ocupación existe en Cisjordania. Pero en la Franja de Gaza, en el 2005, después de los acuerdos de paz. No, la Franja de Gaza está bloqueada tanto por Israel como con Egipto. Y yo no veo que se tiren misiles sobre otro país que no sea Israel. Bueno, pero es que el conflicto y después del 2005, Israel entregó los territorios que habían sido anexados después de la Guerra de los 6 días. Pero la bloquea. El bloqueo fue como consecuencia de los flujo. misiles que caen permanentemente desde que llegó Hamas a la Franja de Gaza. Una vez que Israel liberó la Franja de Gaza, no quedó un solo israelí ocupando el territorio. Al día lo siguiente... bloquean, que no es lo mismo. No, pará.
al día siguiente de que se terminó la ocupación israelí en Gaza, desde ese lugar empezaron a tirar los misiles contra Israel con un único objetivo, que era destruir a su población. El bloqueo no solamente por parte de Israel, y Hamas lo único que hace es bombardear a Israel porque tiene un objetivo, está en su carta fundacional, que es la destrucción del Estado de Israel y de todos los judíos del mundo. Entonces, de todas maneras, la Franja de Gaza está bloqueada y pero esta está semana desde el año 2005. Yo estoy hablando de Cisjordania, que sí está ocupada. Bueno, Gaza no. Gaza tiene un bloqueo y se puede hablar de ocupación como digamos, un concepto un poco más complejo, porque este es un conflicto que lleva más de 70 años, y esta misma semana el gobierno israelí determinó digamos, que no podía pasar a Gaza ni agua, ni alimentos, ni combustibles, ni electricidad. Pero perdón, Melissa, ¿vos entendés lo que estás diciendo? O sea, sí, yo he estado ahí, no sé vos. Bueno, pero el gobierno israelí decidió el tema del suministro de agua y de electricidad porque desde Hamas están haciendo una masacre con su pueblo. Pero es que no hace falta negar una cosa para decir la otra. Me parece que podemos decir las dos cosas. A bebés muriéndose en incubadoras en Gaza. Una cosa es decir las dos cosas y otra cosa es justificar lo que está pasando. Yo no estoy justificando, pero a mí me parece que para hacer periodismo tenemos que tener un poco la mirada en ambos lados. Lamentablemente no hay muchas cámaras en Gaza. No hay ambos lados. Hay terrorismo, hay terrorismo y hay población civil. Hay terrorismo y población civil. Yo no tengo ningún problema en decir aquí en cámara que jamás hizo un acto terrorista, que es una masacre y que a mí me duelen las mismas imágenes que te duelen a vos. Pero me parece que vos también tenés que tener la posibilidad de aceptar que Israel está cometiendo crímenes de guerra, viola el derecho internacional. Hay niños muriéndose en Gaza como hay niños muriéndose en Israel y nos deberían doler lo mismo. Por supuesto que nos duelen lo mismo. Por supuesto que nos duelen lo mismo. Por supuesto que nos duelen lo mismo. Lo que yo digo es que no se puede desinformar. En la franja de Gaza no hay ocupación israelí desde el año 2005. Hay un bloqueo. Es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Perdón, la cárcel a cielo abierto que hay en Gaza, de los ciudadanos, que es una aberración, es por parte del propio gobierno de Hamas y por parte de los estados árabes. Que cerca a la franja de Gaza, no me puede decir. Vos decís que más de 2 millones de personas eligen vivir en una zona así de chiquitita sin acceso a derechos básicos. Y vos decís que es consecuencia del accionar del gobierno de Israel. Por supuesto. Y no de los países árabes. No, por supuesto. Y no de los países árabes, o no del gobierno de Hamas. Los países árabes tienen otra responsabilidad. Por supuesto que sí, no vamos a negar eso, lo decías vos, la Franja de Gaza también tiene, digamos, frontera con Egipto, bueno, hay un paso y el ahí. Bloqueo, yo te quiero decir que el bloqueo también lo hace Egipto. Bueno, entonces y contra Egipto no hay Israel bloquea, entonces estás pero por que Israel que hay un bloqueo, Gaza. Pero tiene una consecuencia. Sí, en Gaza están los terroristas de Hamas que también hay niños que se han muerto con los bombardeos de Israel desde que arrancó esto. Pero por supuesto, pero lo que yo digo es que hay datos que son objetivos. Perdón, porque lo quiero sumar también a Novarecio, que ya le pedimos disculpas sobre su horario. Por favor, es un gran gusto escuchar. Confieso, no tengo gusto conocerla, Melissa, que estoy azorado con lo que estoy escuchando de parte de ella. A ver, no hay dos lados, hay un atentado terrorista, jamás dio un golpe de Estado. Yo repudio las dictaduras, asumo que Melissa la repudiará. Sí, por supuesto. Termino el argumento, en el 2006. Lo que ocurre en la Franja de Gaza se debe a la dictadura asesina, que, por ejemplo, no te dejaría estar así vestida como estás vos en este momento. Pero eso es mezclar cosas, digamos, es mezclar cosas, hablar de la situación de las mujeres. Ahora quiero terminar. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Melissa? Estás en contra del terrorismo. Estás en contra de una dictadura misógina, homofóbica, antijudía, anticristiana, que persigue y asesina a los que piensan distintos. ¿Lo siente o no? Yo a partir de ese momento, he decidido que no quiero entablar un diálogo porque dialogar supone reconocer al otro. Y si vos reconoces a la dictadura, yo estoy en la vereda del frente y no tengo ganas de dialogar. Pero es que por eso, en realidad me parece importante ser cuidadosos con las palabras, porque yo estoy de acuerdo, digamos, yo ni banco a Hamas, ni me parece que Hamas que sí, tiene entidad, y me parece que lo que pasó este fin de semana ha sido trágico y terrible, y no quisiera justificarlo, no lo justifico bajo ningún punto. Pero Israel no bloquea, no hay elecciones desde 2006. Pero, Melissa, Israel no bloquea la Franja de Gaza. Sí la bloquea. La dictadura de Hamas tiene sometido sin ningún
tipo de participación. Y el gobierno israelí también. El gobierno israelí no dejando pasar a los ciudadanos de Gaza, no dejándoles pasar servicios básicos, haciendo que la situación humanitaria en la Franja de Gaza sea terrible. También lo hace. No los estoy comparando. ¿Cuántos palestinos trabajaban hasta el sábado del atentado? Muchísimos. Son mano de obra barata en Israel. Entonces los dejaban pasar. Ahora no todos. Primero no los dejaban pasar. Ahora es mano de obra barata. Pero es que estás mezclando cosas. Hay un sistema de permisos. ¿Te queda cómodo defender la dictadura? Yo no. Yo no quiero seguir hablando con la señora Melissa Prado. Me gustaría que no me dejes así, porque la verdad que no estoy defendiendo ninguna dictadura. Débora, si vos querés hablar, Marina, yo te digo la verdad. Es que estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Eso es lo que quiero decirles. No hablo con antisemitas, no hablo con homofóbicos, mira, no hablo estás con mezclando misóginos. Cosas. Yo soy una persona... Mira, yo soy de San Juan y te puedo asegurar que he ido a las plazas para que el matrimonio igualitario sea una realidad en la Argentina. Digamos, no mezclemos las cosas porque estamos hablando de un conflicto en otro lugar. Y estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Me parece que hay un punto en común. Quisiera que no quede como que esto es blanco y negro y yo estoy diciendo que lo que ustedes dicen no es cierto. Bueno, lo que pasa es que... Estoy de acuerdo, pero les pediría que así como a mí me piden que yo reconozca el terrorismo de Hamas, les pido que también ustedes reconozcan los crímenes de guerra de Israel. Es que no es el momento para entender no es el esta momento, discusión. hay una guerra en curso. No hay una guerra en curso. Hay una guerra en curso. No hay una guerra en curso. No hay una guerra en curso. Netanyahu lo dijo a cámara. Estamos declarando la guerra. Una guerra en curso es equiparar dos situaciones. Acá hay una acción terrorista de Hamas contra Israel que lleva décadas. Es una falacia intentar decir que hay ocupación israelí en Gaza, porque eso no sucede desde el año 2005. Se firmaron acuerdos de paz y al minuto de firmarse esos acuerdos de paz y de haberse retirado Israel de la Franja de Gaza, comenzaron los bombardeos de Hamas contra la población civil israelí sistemáticamente desde aquel año. ¿Y a quién te crees que bombardean en Gaza? ¿A Hamas? Y el bloqueo, bueno, ¿sabés por qué bombardean y allí hay seguramente víctimas civiles? Porque se advierte y Hamas no permite a la población civil salir de los lugares que están en conflicto. Y además, quiero decir que el bloqueo es desde Israel y desde Egipto. Y yo no he visto que desde Hamas hayan propuesto bombardear ningún objetivo egipcio. Por lo tanto, y es mi posición personal, la fijo, la dejo, la sostengo y la ratifico, con Melissa adelante o con cualquier otro. Lo único que quiere Hamas es destruir el Estado de Israel y destruir cualquier objetivo judío del mundo. Y por lo tanto, es una lucha antisemita, judeofóbica, que la humanidad toda debe defender. Esa es mi posición. Supongo que la de Novarecio también, que directamente se fue de la pantalla. Yo te agradezco, Melissa, que hayas venido, pero bueno, dejamos también que vos plantees tu punto de vista, pero a nosotros nos duele particularmente. A mí también me duele, y quiero dejar eso en claro porque me parece una ridiculez que tener que salir a cámara a decir que uno le duele y repudia imágenes de personas masacradas. Bueno. Y eso quiero dejar en claro que tengo toda mi solidaridad también con la comunidad judía de la Argentina, que tiene amigos, que tiene familiares en ese lugar. Hemos visto un ataque terrible y es parte de una situación muy trágica en esta región del mundo. Eso no tiene que impedirnos hacer un análisis más complejo de lo que está pasando. Melissa, hay una guerra en curso y hay reglas para la guerra. Donde lo que estamos analizando es el punto de partida o este punto de inflexión que fue este ataque terrorista repudiable, incalificable, inanalizable de Hamas. Y después de escuchar al doctor Hagmann, un perito forense que tiene la tarea nada más y nada menos que de reconocer e identificar los cuerpos, después de escucharlo relatar decapitaciones, incineraciones, cuerpos maniatados, vejaciones y todo tipo de horror, me parece que hay que hacer un repudio total y absoluto y no se puede de ninguna manera equiparar el terrorismo con un Estado democrático que en este caso está en una posición defensiva. Lo que no tenemos por ahí son médicos en Gaza te agradecemos tu tiempo. No queremos hacer una polémica con este tema. Gracias. No, es que no es una polémica, es contar los dos lados de la historia. No hay dos lados. Gracias. Y pueden seguirme en redes sociales para ver el otro lado que en los medios no aparece. Por supuesto. Demasiado. Gracias, Melissa. Bueno, lo reincorporamos a Novarecio. Pido 1000 disculpas, pero no tengo la serenidad de entrevistar a personas que apoyan dictaduras. No tengo la serenidad de entrevistar a personas que creen que el terrorismo, bueno, pero no tanto. Pido disculpas, pero la verdad que como sé que me voy a sacar frente a las personas que apoyan regímenes
que ustedes dos o yo, por la mera condición de ser mujeres o la mera condición de ser una persona gay, estaríamos en riesgo de vida. Me parece que eso no es libertad de expresión. La libertad de expresión no garantiza la apología de un delito. Y el régimen de Hamás hace apología de un delito, el peor, que es, como dijiste, Débora, la propuesta de hacer desaparecer un pueblo y un Estado. Entonces, yo pido disculpas a La Nación Más, a todos, pero no creo que sea periodismo darle voz a quien hace apología a un delito. No, yo coincido, por eso uno fija posición y también, más allá de las posiciones personales, que son personalísimas, cada uno de nosotros se hace cargo de las posiciones que sostiene, y en mi caso que sostengo desde que tengo uso de razón, por mi historia familiar personal. Obvio. También hay inexactitudes y falacias, ¿no? Porque más allá de las posiciones, ¿no? Como vos marcabas, defender una dictadura o no, acá hay inexactitudes históricas también que se ponen sobre la mesa como si fueran verdades que no lo son. No lo son. ¿Sabes cuál es el problema? Estamos inundados de, me pongo primero la cabeza de este vicio, estamos inundados del a mí me parecismo. A mí me parece, ¿sabes qué? Hay cosas que no me... 2 más 2 es 4. Jamás es una dictadura. Es una verdad aritmética de este tema. Derrocar, o sea, jamás no es el pueblo palestino, jamás no es la organización, la autoridad palestina nacida de la ULP. No tiene nada que ver con eso. Dicho esto, el sitio inhumano al que hasta antes del sábado sometían a los palestinos jamás, es tremendo. Digo, pero vean lo que dicen los palestinos, algunos exiliados, otros que trabajan en Israel. Entonces digo, ¿en serio tengo que discutir que el agua moja y que esto es una... A mí me parece... ¿Cómo a mí me parece? ¿Sabés qué pasa con esto? Después de escuchar el testimonio del doctor Hartman, me parece que hasta termina siendo redundante toda aclaración. Un médico que tiene 28 años de profesión, que lo ha visto todo en Haití, en zonas de guerra, con trabajo en Israel desde hace décadas, y después de relatar esos horrores del terrorismo internacional, me parece que es hasta irrespetuoso el sí pero, ¿me explico? No, pero nada. Esto es concluyente, categórico y no tiene dobleces, no tiene lo que pasa es que lecturas. si no, es todo bueno porque es un horror humanitario. No, señores, hay datos históricos que se falsean permanentemente. Yo digo, el bloqueo existe también por parte de Egipto y no hay misiles contra blancos egipcios. ¿Por qué tenemos que explicar que el agua moja? No. Ahí acabo de pasarle a la producción, si pueden hacerlo, se los pediría, por favor. Gabriel Rolón, a quien uno admira profundamente, estuvo en Perros de la Calle, el programa de Andy. Y la verdad es que a mí me representa esta historia y creo que va al fondo. No voy a hablar de quién se fue porque no sé, no la conozco, le reconozco su condición de buena persona, etc. Pero ¿sabes qué? Esta posición de no poder repudiar una dictadura asesina, que previo a lo del sábado hacía esto, a lo mejor te llama a pensar, che, ¿vos crees que sos buena persona? ¿Por qué no pensás si sos buena persona? Porque si vos no podés hacer esto incondicionalmente, en realidad deberías replantearte qué clase de persona sos. Sí, Después discutimos la cuestión sociológica, política. Che, ¿de qué estamos hablando? ¿Tengo que explicar que decapitar un bebé está mal? Claro, eso. ¿Tengo que explicar que el agua moja? Eso. Y vengo con la historia de que si le pasás nafta o si dejás pasar a los... ¿En serio tengo que explicar esto? Yo no sé, te juro que, digo, bueno, hasta prefiero la judeofobia y antisemitismo de Bregman desembosado. Sí, por lo menos decilo. Pero claro, decí que está de acuerdo con la Carta Constitutiva de Hamás, que convoco a cualquiera que la lea, que, bueno, habla de la destrucción de los judíos del mundo, ¿no? No lo tenés a lo de Rolón, ¿no? Que te acabo de pasar, Matías, ¿no? Si querés, mientras buscan lo de Rolón, me decía Matías también que había esta conversación que mantuvo el presidente con algunos de los familiares de víctimas, gente que intenta ser repatriada, gente que tiene a sus familiares desaparecidos, me refiero a argentinos e israelíes. Tenemos eso, Mati, ¿no? Dale. No tenemos... Nosotros en la Franja de Gaza, Argentina no tiene ningún contacto. Nada, no tenemos ninguna representación diplomática, no tenemos nada. Y obviamente además está decirle que lo único que queremos es que sus familiares aparezcan con vida, vuelvan y terminar esta pesadilla terrible que ustedes están viviendo.
como dijo Itzhak, no sabemos nada. Si están vivos, si están muertos, si están secuestrados. Nadie sabe nada, nada. Usted dice que no tiene conexiones, como dijo Itzhak, y está Qatar, está Jordania, está Egipto. Ellos son países que ellos los tienen al lado, igual como los tenemos nosotros al lado. Y no queremos volver a pasar esto. No queremos volver a pasar esto, y no quiero que la Argentina cierre los ojos. Bueno, tremendo, ¿no? Porque, claro, la situación, recién nos contaba Leuco, ¿no? La situación de los rehenes es, claro, un tema de primer orden, porque, claro, se está hablando de una incursión a Gaza, pero sin saber nada de los más de 130, creo que son. Sí, ahora ya 200 reconocidos por Hamas. Le decía a Leuco, la información que circuló eran 126. Alfredo me dijo, no, Luis, dice, son casi 200. 200, porque también pasa esto, todavía se siguen buscando cuerpos. Sí. ¿En serio tengo que explicar esto? Que todavía está buscando cuerpos, yo tengo que explicar que... ¿Querés escucharlo de Rolón? Yo les pido que lo escuchen, ¿no? Porque aparte es insospechado políticamente, no hay una mirada y creo que por ahí nos lleva a todos, a mí primero, a reflexionar. Vos le mostrás semejante horror y dicen, bueno, ¿y qué querés sí? ¿No? El horror no se justifica de ninguna manera. O sea, una cosa es un problema limítrofe, otra cosa es un problema humanitario. Es una cosa que se discuta, que se debata, todo lo que vos quieras. La política es eso, es un mundo de conflictos donde se debaten cosas complejas. Otra cosa es que vos entres y decapites a unos bebés y te lleves unas chicas y la violes. O sea, ¿de qué estamos hablando? Digo, me parece que ofende a la condición humana intentar justificar eso, siendo que casualmente los seres humanos somos los únicos capaces de tanta crueldad, porque esto no existe en otras especies. Entonces, yo creo que no importa en la disputa sociopolítica de qué lado vos estés parado. Acá no hay lados. Acá lo único que queda es repudiar esos ataques y solidarizarse, en este caso con el pueblo de Israel por lo que ha pasado. Y me parece que si uno, por sus convicciones políticas o sus antipatías políticas, pasa por encima y está dispuesto a justificar cualquier aberración, tiene que empezar a cuestionarse quién es. Porque hay cosas que están mal, no importa de dónde vengan. ¿Sí? Hay cosas que están mal y si las hace alguien con quien yo simpatizo, lo siento por mí. Pero sí creo que todo aquel que no sienta íntimamente una angustia y un repudio por lo que ha ocurrido, tiene que cuestionarse seriamente quién es y qué cree y qué piensa. Porque a lo mejor se cree que es más bueno de lo que es. A lo mejor no entiende lo que es el sentimiento de verdadera humanidad hacia otro. Empatía. De esa empatía, claro, exactamente. Y del hecho de saber, te repito, de entender que hay un límite ético para las cosas. Y que podemos discutir y estar en desacuerdo en un montón de cosas. Pero hay cosas que no se hacen, ¿sí? Y lo que ha sufrido esa gente no se le hace a nadie. Digo, pensémoslo, hemos tenido una historia. Pensemos cuando entraban en nuestras casas, digamos, y te pateaban la puerta y se llevaban a tu hijo, o se llevaban a ¿para qué? Para violarlo, para torturarlo. Pensémoslo, digo, porque hoy también hay gente que no lo piensa, ¿sí? Y que dice, bueno, ¿y qué querés si? Algo habrán hecho. Claro, algo habrán hecho, o qué querés si ellos también. No, si ellos nada, hay cosas que uno no hace porque uno no puede hacer ese tipo de cosas, porque uno es humano. No sé, yo creo que hablamos acá muchas veces de las cosas imperdonables, ¿no? Bueno, este es un hecho imperdonable. Es un hecho que no se puede perdonar ni se puede justificar, no importa la bandería política que uno tenga. Hay que repudiarlo y hay que solidarizarse con lo que ha sufrido semejante aberración. A nosotros, por lo menos lo que nos interesa, la vida nos hiere y nos duele. Claro, impecable. Clarísimo. Sí. Yo no sé hablar así, ojalá tuviera el don de la palabra. Sí, ¿no? Claro, y se puede traspolar a la vida política argentina porque dice algo interesante, tomé esta frase, si alguien con quien yo simpatizo hace algo que está mal, está mal. Claro. ¿Entendés? Entonces, acá es lo mismo, si alguien que es de tu filiación partidaria hace algo que está mal, está mal. Y está mal. Y si yo no puedo repudiar eso que hace alguien que yo simpatizo, en realidad yo no soy tan bueno como creo que soy. Sí, lo digo traspolándolo a la política argentina. Si, no sé, a mí me representa el gobierno kirchnerista, soy peronista, lo que fuere, y Massa toma una medida que está mal,
tengo que poder decir que está mal. Lo mismo del otro lado. Si querés, hablando de Massa... Qué semanita, qué 4 días nos esperan. Bueno, tremendos, tremendos. Ahora, en este contexto, no sé cómo van a abrir los mercados, seguramente en tu programa lo vamos a ver con detalle. Massa volvió a sostener que el previaje es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, mira. Porque previaje va a dejar una huella y lo importante es que esa huella que se transformó en una política pública con resultado exitoso se transforme además en una política de Estado en la Argentina para que no dependa de la locura o del capricho de alguien que desconoce la importancia del sector a la hora de generar empleo, de generar inversión y de consolidar el mercado interno de la Argentina. Qué compleja que es la demagogia, ¿no? Porque yo voy a usar el argumento, no me acuerdo si es de Martín Tetazo o Fernando Blanco Muñoz, perdón. O sea que la persona que de casualidad llega a fin de mes, que va a comprar un sachet de leche en este momento y paga el IVA, le financia la posibilidad de que haga miniturismo una persona de clase media que podría solucionarlo de otra manera. Este es el sistema que estamos favoreciendo. Y si querés lo puedo poner en el extremo, incluso de clase muy acomodada que puede pagar un super hotel 5 estrellas en Cataratas del Iguazú, por supuesto que tiene un tope, el previaje, pero hasta ese tope lo estamos subsidiando. O sea, vos decís que el señor que paga el sachet de leche con IVA está bien que subsidie al señor que se aloja en el hotel de las Cataratas. Yo digo que no, pero claro, Massa dice que sí. Pero Massa dice que sí. Es raro, ¿no? Sí. Es raro, ¿no? Sí, acá, digamos, el argumento, la trampa es el incentivo al turismo o esto de compensarlos por lo que fueron los años de pandemia, pero en un país normal, sin inflación, donde uno pudiera disponer de sus ingresos ganados legítimamente y en blanco, esto debería fluir, digamos, de manera virtuosa. No necesitas que venga Massa a empujar. Vos. Porque nosotros tenemos acá nuestra conciencia, la reserva moral de este programa de Francisco Olivera, y es nuestra conciencia cuando metemos la pata en los correos y dice, chicos, ¿saben cuál es el incentivo que tiene que tener la empresa de turismo, la industria del turismo? Que no haya inflación. Claro. Déjense de joder. Claro, vale para todo, vale para todo. Yo digo, ¿lo dije bien, Olivera? Gracias, dice que sí. Así con el pulgar. A 4 días de ir a votar, en serio, el tema central es el previaje. Bueno, también cerró Bullrich, ayer cerró en Barrancas, lo va a hacer, creo que voy a Lomas de Zamora el jueves, el miércoles en el interior del país. Habló, por supuesto, del dólar y de la inflación. La escuchamos. Porque ¿dónde están ahora con 134% y 138% de inflación? ¿Dónde están? En las cuevas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Metidos adentro. ¿Dónde gritan? ¿Dónde hacen paros? Están agazapados. Pero esta vez, cuando salgan de las cuevas, van a encontrar una fuerza política y un pueblo que va a estar de pie diciendo nunca más, nunca más, nunca más, nunca más nos sacan la gobernabilidad. Por eso... Bueno, esto fue ayer en Barrancas de Belgrano a las 5 de la tarde. Bullrich llega me parece, con el gabinete más completo, por lo menos preanunciado, si llega a ser presidenta. Ahora anunció lo de Quirós también, ¿no? Quirós, ayer Johnny Vialli decía que López Murphy en defensa, seguridad o lo que quede de esa cartera, y in her face le dijo a Vidal, serías la ministra de Educación, y ella no lo negó. O sea, dijo, no me hablaron, pero dijo, no aceptaría, porque no. Da la impresión de... Ahora, es interesante, ¿no? Porque el resto de los poner los otros 2 candidatos con chance, no aparece. ¿Quién sería el ministro de Economía de Massa? Dijo que Labaña va a tener un rol crucial. ¿Y Redrado o Coso, o de Narváez? O de Narváez, raro, ¿no? ¿No? Raro. La verdad que sí. Raro. Sí. Pero digo, los otros ministros no aparecen. Milei tampoco. No, Milei dijo algunos, ¿no? Pero no economía. No. Porque economía, bueno, como el expertise económico lo lleva a él, hay que ver. Él dijo que eran de las 3 personas con las que él más hablaba, bueno, no sé, el que lo pone siempre sobre la mesa, a Epstein, a Napoli, o no sé, la verdad Carlos no. Rodríguez, pero no creo que sea ministro. No lo sé. Bueno, y se metió en este tramo final de la campaña, ya nos queda muy poquito hasta la veda. Bueno, no sé si se metió porque no habló de nombres propios, pero el Papa Francisco, ¿lo quieren escuchar? Dale. Todos fuimos jóvenes, inexperientes. Uno se aferra a milagros, a mesías, a situaciones mesiánicas como
que se resuelva de modo mesiánico. Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Ninguno puede prometer la resolución de una cultura, la resolución de conflictos, si no es a través de las crisis saliendo hacia arriba. Y no solo. Pensé en cualquier tipo de crisis política, ¿no? Un país que no sabe qué hacer, o acá en Europa hay varios. ¿Qué se hace? ¿Buscamos mesías que vengan a salvarnos desde afuera? No. Busquemos dónde está el conflicto, tomemos en mano el conflicto y resolvamos saliendo hacia arriba, ¿no? ¿Qué sería salir hacia arriba? No sé. No. Pero está hablando de Milei. Será una devolución de gentileza por el, como le había dicho, el maligno. Sí. Está hablando de Milei. O sea, igual ya el argumento de los jóvenes sin experiencia, cómo nos cuesta respetar el voto ciudadano aunque no lo compartamos, aunque... Es difícil, no, qué complicado, pero qué ¿eh? extraño para un hombre que está por encima de todo, ¿no? Debería. O que debería estar por encima de todo. Es uno de los argentinos, si no el argentino más importante de la historia. Claro que sí. Llega, claro. digo, pensándolo en los términos de la tradición católica Sin argentina, etc. Pero viste que hay un momento que hay como una tentación al conurbano, ¿no? O sea, sí, él juega políticamente. Lo ha hecho cuando fue la interna en la provincia de Buenos Aires, Aníbal, Julián Domínguez, claro, ¿no? Los curas ahí tuvieron un rol. Bueno, lo ha hecho cuando como jefe de Estado recibía a los presidentes de distinto en la Argentina, de acuerdo al momento, si era Cristina, si era Macri. Con mejor y peor semblante. Sí. Ha jugado. Bueno. Y acá me parece que fue una devolución de gentileza porque, bueno, la verdad es que las declaraciones de Milei, más allá de las antiguas, cuando habló con Tucker Carlson, creo que le dijo comunista. Sí. Entonces, bueno, ahí hay como una evolución de... Lo que pasa es que Milei es un candidato presidencial y el Papa, ¿viste? Uno, y lo digo como parte de la cristiandad, debiera estar por encima de estos antagonismos mundanos, pero... La cara de Bernarda Llorente era, el subtexto es que lo diga, lo va a decir, lo va a decir. Que lo nombre. Ya estaba ahí, ¿no? Pero bueno. Bueno, nos vemos. Espero que mañana sea un paseo un poco más tranquilo. Esperemos. Quedamos todos un poco tensos. Bueno, por hoy voy a sumarme a tu invocación, Marina, que así sea. Gracias, sí, así sea. Ojalá. Hasta luego. Bueno, formalmente buen día, Nación. Es medio incómodo, no me gusta hablar en primera persona, pero es medio incómodo la sensación que tengo, y como este es un programa en el que tengo la suerte de poder, aparte de contar las noticias, decir lo que me pasa, tengo una sensación de incomodidad grande después del episodio que vivimos. No voy a hablar de ninguna manera de Melissa Trad, ni a quien no conozco, a todas las personas que no conozco les otorgo el beneficio del respeto personal. Pero es también un planteo interesante en este momento del periodismo. ¿Uno debe entrevistar y escuchar cualquier cosa? Yo saludo la entereza de Débora, y especialmente Débora, porque sé que le afecta por su historia personal, y de Marina, por supuesto, ¿no? Pero digo, no todo es debatible. No todo es debatible. Y aparte opinar a 20.000 kilómetros de distancia, sin ser un experto en Medio Oriente. Ahora sí soy un experto en creer que cuando vos negás la condición humana y no sos un par, y yo me siento incómodo hablando con una persona que niega la condición humana, la más básica condición humana. Así que quiero pedir disculpas a vos que estás en casa por el levantarme, pero por el otro lado quiero saludar mi imposibilidad física de sostener una conversación con alguien que no puede escandalizarse, indignarse, emocionarse después de una atrocidad. Me parece que está bueno que uno sea resistente a hablar con alguien que justifica una dictadura asesina. Bueno, punto y aparte. Vamos a hablar de muchísimas cosas, ya está todo el mejor equipo periodístico, hay mucho para saber. Esto es